Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da mucho gusto saludar a Andrea Marván. Ella es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica de la COFESE. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Rodrigo, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por madrugar con nosotros. Bueno, No, pues encantada. sí es temprano, pero espero que valga la pena para ti. Dieron a conocer esta multa significativa, 237 millones de pesos para dos compañías y varios ejecutivos en materia de impermeabilizantes. Por favor, cuéntanos de en qué consiste, digamos, la investigación, que son largas, y sobre todo creo que es relevante cómo se tiene que armar un caso, por qué tarda tanto tiempo para que pueda ser sostenido ante un tribunal. Así es una muy buena pregunta. Mira, como muy bien dices, la semana pasada la comisión anunció que se multaron por casi 240 millones de pesos a dos de las cuatro empresas más grandes de impermeabilizantes en todo el país, que son las que se conocen como Grupo Thermotec e Impact, y además se multó a cinco directivos de esas mismas empresas, quienes son pues los que llevaron a cabo los acuerdos, y se les prohibió tener los cargos de directivos en las empresas por un periodo de hasta 5 años. Y vamos, como muy bien lo dices, un pasito atrás. Esta investigación nace a raíz del constante monitoreo que hace la COFESE a través de la autoridad investigadora en los mercados que se consideran más relevantes. Por ejemplo, en el caso de impermeabilizantes, pues tenemos un producto que es indispensable para la construcción y mantenimiento de la vivienda en nuestro país, y más en estas temporadas de lluvias, que vaya que nos ha llovido. Entonces, este tipo de mercados, la COFESE los está monitoreando de manera constante. La autoridad investigadora encontró que digamos que algo raro estaba pasando ahí, encontró indicios de que podía estar existiendo un acuerdo para cobrar más caro, pues, para manipular los precios. Entonces se inicia la investigación, se lleva a cabo un procedimiento en el cual se recaban, y conforme lo marca la ley y los tiempos, pero un procedimiento en el cual se recaban todas las pruebas. Al final de ese procedimiento, la autoridad investigadora considera que sí existen elementos de violación de una ley, y ahí otra parte relevante del procedimiento, pues es que también a quien se acusa, hay que darle oportunidad de defensa. Entonces, se les da oportunidad de defenderse, de presentar elementos en contrario, y ya al final de todo esto, entonces es que la comisión llega a la determinación, el pleno de la comisión determina que efectivamente pues hubo un acuerdo ilegal entre estas dos empresas, en el cual se subieron los precios, se dividieron los lugares de venta de los impermeabilizantes, se limitó la cantidad del producto. Este acuerdo, por cierto, duró más de 9 años Wow. en todo el territorio nacional. Entonces, pues generó daños a millones de familias mexicanas, insisto, en un insumo tan importante como son los impermeabilizantes para la construcción y el mantenimiento de la vivienda, y ya es que se anuncia esta multa. En este caso, ¿y usualmente se defienden o dejan que vayan corriendo los procedimientos, o son muy enfáticos en decir no, no estamos de acuerdo y tratan de poner contraargumentos? ¿Cómo funciona esa parte Pues cotidiana? es una pregunta interesante, y yo te diría que depende mucho de cada caso y de cada empresa y de su estrategia. Hay algunas empresas que pueden cooperar más, ¿no? Que pueden decir, no, pues sí, incurrí en esta ilegalidad, inclusive como seguramente sabes, existe el programa de inmunidad en el cual pues las empresas pueden venir, confesar y entregar todos los elementos de prueba que acreditan que participaron en este tipo de acuerdos, pero también existen empresas cuya estrategia, y también es perfectamente válida, pues es una estrategia de defensa mucho más agresiva, en poner, digamos, a trabajar a todo el aparato corporativo en contra del caso, y pues también es una defensa válida. Entonces yo te diría que eso sí depende de cada caso. Claro. Ahora, ¿qué tan especializados son los jueces y tribunales? Y le digo porque obviamente tenemos enfrente esta, pues no discusión, ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, en donde se va a buscar que se elijan a jueces, magistrados, etcétera, y saber qué tan especializado es, sobre todo porque ustedes pues llevan un caso de esta naturaleza que tiene grados de especialización importante, tiene que haber conocimiento muy específico de mercados relevantes, en fin, una serie de conceptos en donde se cruza lo jurídico con lo económico.
económico. ¿Cómo estamos en eso? Por ejemplo, este caso, ¿con qué tipo de juez o en qué tribunal más bien se llevó a cabo? El, el, este caso se lleva, digamos, tanto la investigación como este procedimiento de defensa y la sanción, todo lo lleva la comisión. Ujú, La COFESE es un órgano interesante porque por un lado tenemos a la autoridad investigadora adentro de la comisión, que es ujú. nuestro fiscal de la competencia. Él tiene cierta autonomía. Nosotros los miembros del Pleno no podemos tener injerencia ni conocer lo que está investigando. Él decide qué investiga y cómo lo investiga. Y esto es para que no seamos juez y parte. Pero una vez que él termina la investigación, quien sanciona es la COFESE. Ahora, para responder a tu pregunta, ya con esta sanción de la comisión por Ujú. estos 240 millones de pesos, tanto las empresas como las personas que fueron sancionadas tienen derecho a recurrir a los tribunales especializados en materia de competencia económica, que son estos tribunales que se crearon más o menos hace, hace 12 años. El único recurso que existe en contra de las decisiones de la comisión es un amparo ante los tribunales especializados en materia de competencia económica. Entonces, ante ellos recae, digamos, cualquier medio de apelación en contra de nuestras resoluciones. Y Claro, son ellos quienes las revisan. sí, no, y esto es importante por lo que mencionas, ¿no? De hecho, por eso cuando empieza una investigación, normalmente pues digo, busquemos a Andrea, pero Andrea no puede responder porque es totalmente Exacto, yo no independiente, puedo ¿no? hablar Y contigo. así funciona. Exactamente, exactamente. Y eso se cuida mucho para evitar que sean juez y parte, porque pues digo, la comisión, como ya lo hemos platicado, pues tenemos el firme compromiso de aplicar la ley y llevar hasta las últimas consecuencias a quienes violen la ley, pero pues también para eso hay que seguir un procedimiento en el que quienes están siendo acusados puedan tener su derecho de defensa y ejercer sus derechos. Claro, y ahí, bueno, recae en el tema, digamos, en la parte que puede procesar un amparo, que suele ocurrir, bueno, como ya decías, cada caso puede ser distinto, pero sí se requiere grados de especialización, ¿no? Y eso me parece que es importante. Obviamente, del lado de ustedes, muchísimo, porque además son perfiles muy específicos, con conocimientos muy profundos, obviamente de la parte jurídica, pero también de la parte económica. O sea, no es un abogado puramente, sino tiene que tener conocimiento profundo del otro, pues digamos, de la parte Sí, económica. sí, digamos que la materia de competencia, al final, lo que lleva la política de competencia, pues es a que los consumidores tengan más y mejores opciones de bienes y servicios, ya que no les cobren sobreprecios. Sin embargo, sí es una materia, digamos, bastante compleja, en la que aquí, adentro de la comisión, pues tenemos todo un equipo especializado de personas con una amplia experiencia que lleva este tipo de procedimientos para que en su momento se llegue a esta resolución. Claro. Andrea, tengo que hacer un corte, pero te quiero preguntar, pues obviamente lo que están trabajando de cara al Mundial en 2026 es importante, además tiene otras dimensiones, pero nos va a interrumpir el corte, entonces si nos das la bondad de tu tiempo y regresamos en Con un todo momento. gusto, Esta mañana con está muchísimo gusto, Rodrigo. con nosotros Andrea Marván, la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta mañana está con nosotros Andrea Marván. Ella es la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y también dieron a conocer, bueno, que impartieron un curso a funcionarios de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, del Sistema Nacional Anticorrupción, gobiernos locales, de donde va a operar el Mundial 2026, que como sabe, pues es en los tres países, en México, Estados Unidos y Canadá, y por eso también participó la División Antimonopolios del Departamento de Justicia y el Buró de Competencia de Canadá. Andrea, ¿y en qué consistió, digamos, estos cursos? ¿En qué consistieron y qué tipo de cosas te estarán observando en el 2026? Con mucho gusto. Mira, hace aproximadamente un año lanzamos esta iniciativa conjunta entre los tres gobiernos y esta es la segunda reunión presencial que se tiene al respecto. Se han tenido bastante llamadas e intercambios, pero esta, digamos, es la segunda reunión presencial que se tuvo al respecto. Y lo que nos muestra la experiencia, por ejemplo, hemos hablado con nuestros colegas de Brasil, es que cuando se lleva a cabo un evento de tal magnitud como es el Mundial, como es una Copa del Mundo, también pueden ser unas Olimpiadas, eh, este tipo de eventos, dada la cantidad de derrama económica que implica y la contratación de
obras, transportes, servicios hoteleros, etcétera, se prestan a que se lleven a cabo prácticas por parte de las empresas que violan la ley de competencia y que además los llevan a cobrar más caro o sobreprecio, o estos acuerdos que los llevan a cobrar más caro. Entonces, dada esa experiencia, se lanzó hace un año la iniciativa y lo que tuvimos la semana pasada fue la primera capacitación que hicimos a funcionarios en México. Entonces, digamos que se les dio un marco general del tipo de conductas que generalmente se pueden surgir en este tipo de eventos, de cómo detectarlas, de sobre qué tienen que estar muy pendientes y alertas. Y la verdad es que la cooperación y comunicación entre todas estas autoridades es esencial, porque todas ellas van a estar involucradas en la planeación y en el desarrollo de la Copa del Mundo. ¿Para qué? La primero es tratar de prevenir estas prácticas. Es preferible que se conozca, que todos los involucrados conozcan cuáles son las prácticas que comúnmente se llevan a cabo, sobre lo que estar pendiente para tratar de prevenirlo. Y en caso de que no se prevenga, pues entonces las tres autoridades antimonopolios de Estados Unidos, Canadá y México estaremos muy pendientes y monitorando e intercambiando información para que en su caso entonces se lleven a cabo las investigaciones y se sancione a quienes abusen de los consumidores a raíz de esta Copa del Mundo. Claro, y lo fuerte es pues ser muy enfáticos, digamos, muy visibles para inhibirlas, ¿no? Que en primer lugar no ocurran y creo que eso va a ser bien importante. Es preferible prevenir a después que ya se llevó a cabo la práctica, que ya se cobraron los sobreprecios. De todas maneras, nosotros tenemos el firme compromiso de ejercer nuestras facultades de investigación y aplicar la ley, insisto, hasta las últimas consecuencias a quienes las viole, pero siempre es preferible el camino de la previsión. Entonces, esta es una primera reunión y después vamos a tener ya capacitaciones y pláticas específicas con ciertas dependencias en particular y con las ciudades locales en particular, así como digamos, con el gremio empresarial de esas ciudades para que también conozcan las reglas del juego, para que conozcan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y que este gran evento, que es una gran fiesta que a todos nos emociona, pues traiga los mayores beneficios para los consumidores. Claro. Ahora, y sé que tienes que ser muy cuidadosa porque finalmente es un tema que hoy pasa por el legislativo, pero estamos hablando del 2026. Como sabemos, el expresidente López Obrador presentó una iniciativa, una reforma constitucional en la que contemplan desaparecer a ciertos órganos autónomos, entre ellos la COFESE, y debe ser complejo en términos de, pues no sabemos si en 2026 cómo va a estar, y sobre todo que ahorita, pues después viene el jalar la cobija, digamos, por el presupuesto del paquete económico 2025, pero a entender, pues, ¿qué negocias? O sea, si va a haber COFESE o no. ¿Cuál es tu visión al respecto, entendiendo esta dimensión en donde, bueno, pues hay una parte que es el legislativo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, mira, desde el momento en el que salió la iniciativa, hemos buscado dialogar con actores de todas las fuerzas políticas, entregando los elementos que consideramos necesarios. Y para nosotros, digamos que no nos negamos a entrar a la dicotomía de autonomía o no autonomía. A nosotros lo que nos importa es cuál es el mejor diseño en beneficio a los consumidores. Y eso no nos toca a nosotros, le toca al legislativo, que sí hemos hecho, aportar muchos elementos que consideramos importantes, también hacer un contraste de lo que hacía la COFESE previo a ser un organismo autónomo a lo que puede hacer ahorita. Los montos de las multas son 23 veces más altas anualmente. Los sectores en los que la COFESE ha tenido injerencia también son mucho más amplios, y eso ya le tocará al legislativo. Nosotros, mientras tanto, estamos con un firme compromiso desde el día 1 que a mí me nombraron comisionada presidenta hace ya año y medio, pues entrar a una fase de la política de competencia en la que usemos nuestras facultades al máximo y en la que los beneficios a los consumidores sean lo más tangibles. Y para eso es para lo que nosotros hemos estado trabajando y seguiremos trabajando, sin dejar, por supuesto, de aportar elementos mientras se lleva a cabo la discusión legislativa. Ahora, ¿en Canadá cómo funciona? ¿Tiene autonomía el Buró de Competencia? Porque en el Departamento de Justicia pues es una rama, ¿no? Entonces, como tal, obviamente el tamaño institucional y la historia de Estados Unidos pues hay diferencias, pero ¿en Canadá cómo funciona?
Sí, bueno, y hay que aclarar que en Estados Unidos es muy peculiar porque hay dos diferentes órganos que aplican la ley de competencia. Está el Ujú. Departamento de Justicia para todo lo que tiene que ser criminal, pero está la Federal Trade Commission o la Comisión de Comercio, la cual es dentro del modelo americano una agencia independiente. También en el modelo canadiense es una agencia independiente. Todo se tiene que entender y por eso te digo que no es tanto la autonomía constitucional o no, porque no, eso no se puede trasladar al modelo en Estados Unidos o al modelo en Canadá, sino lo que importa es qué garantiza que puedan llevar a cabo sus funciones al máximo y llevarlos a los beneficios a los consumidores, porque el pensar en una autonomía constitucional en el modelo en Estados Claro. Unidos no funciona, ¿no? O en Ujú. Canadá, porque son diferentes nuestros sistemas. Más bien lo que importa, insisto, es qué hacen que puedan ejercer sus facultades y cómo dentro de sus modelos tienen autonomía o independencia. Sí, ahí hay varios casos importantes y creo que, y te lo pregunto porque finalmente Estados Unidos y Canadá, tenemos el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, como su nombre lo dice, y ahí es importante, o está contemplado no necesariamente, y así se ha dicho, una COFESE, una Comisión Federal de Competencia Económica, pero sí un árbitro neutral. Y como bien mencionas en el pasado, bueno, pues había ciertos grados, pero bajo otras secretarías, la Secretaría de Economía, recuerdo muy bien, porque ya justo empezaba yo a ser periodista de negocios con Eduardo Pérez Mota, cuando él era el presidente comisionado De la como FECO. de Ajá. la COFECO, exactamente. Y bueno, pues ahí empezaron movimientos importantes, por ejemplo, en el sector aéreo, ¿no? Las aerolíneas de bajo costo probablemente no necesariamente habían ocurrido si eso no hubiese cambiado. En fin, varios asuntos. Y pues los datos están ahí, ¿no? Que es lo que ustedes y lo que me acabas de decir, pues presentan, ¿no? En términos de cuál ha sido pues el desempeño y sobre todo lo que aportan si lo queremos ver en temas puramente presupuestales, pues cuánto generan en multas versus cuál es el presupuesto, ¿no? De la COFESE. Así es, y no solamente en multas, sino también la COFESE tiene diversos estudios que hacemos del beneficio generado al consumidor de nuestras Ujú. actuaciones. Y el beneficio generado al consumidor de nuestras actuaciones es mucho más veces nuestro presupuesto, pero muchísimas más veces nuestro presupuesto. También digo, cabe agregar que que las multas que nosotros imponemos no nos las quedamos nosotros, se Claro. integran directamente a la tesorería, pero no solamente son las multas, creo que hay que ver en las acciones y los beneficios que se ha generado al consumidor, que falta mucho por hacer, sin duda falta muchísimo por hacer, porque pues nosotros estamos, como te lo he dicho, ejerciendo al máximo nuestras facultades, buscando el mayor beneficio tangible, pero más bien creemos que la COFESE tiene que reforzarse. Exacto. Es un órgano que ha ido avanzando bastante, que ha ido teniendo cada vez más injerencia en generar mayor bienestar a los consumidores, pero pues sin duda le hace falta reforzarse, tener más facultades, tener facultad de imponer multas todavía más altas, con todo y que ya son muy altas nuestras multas, entre otras facultades. Estoy muy de acuerdo con ello y sobre todo porque después va a reunirse la presidenta con los empresarios para el tema de los precios, pero vaya que está alineada la Comisión Federal de Competencia Económica, no a los precios, sino a evitar que haya estructuras monopólicas regionales, nacionales, como acabamos de escuchar con la multa a los impermeabilizadores o estas dos compañías y los ejecutivos, etcétera. Pero bueno, gracias Andrea, te mando un abrazo. No, gracias a ti, Rodrigo, que tengas muy buen inicio de semana. Gracias. Ahí escuchamos a Andrea Marván, la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.